no se preocupen. Bien, como decía recién, para poder hacer un balance 0 pesos, el anterior era un balance 0 kilowatts. Este es un balance 0 pesos, o sea, que no le tenga que pagar a Egesa, no tengo baterías y Egesa me entrega energía cuando yo realmente la necesito y yo le entrego energía durante el resto del día de generación. Entonces, en ese caso, yo tengo que generar tal vez un 60% más de energía, que es la diferencia de spread económico, para que Egesa, cuando me facture los kilowatts que me entregó, diga, ah, no, pero yo le debo tantos kilowatts por el precio de generación y transporte, está compensada la factura. Ese es el tercer caso que se nos puede dar. Y el cuarto caso, ¿cuál es? Y es el caso final. Yo soy generador. Genero mucho más de lo que consumo. O consumo cero y soy generador y punto. Ya está. En ese caso yo decido cuánto quiero generar y venderle a la red o venderle GES. Y cuánto quiero cobrar por eso. Y ya está, soy generador. Ya no importa mucho lo que yo consuma, porque en realidad voy a tener energía y voy a generar por sobre lo que GESA me entrega a mí en una cantidad importante, o el doble, qué sé yo. Pero yo le voy a sacar unos mangos de GESA todos los meses. Que no me lo va a pagar en efectivo, porque ya está hecha la ley, hecha la trampa, me va a dar notas de crédito, que la provincia tampoco me la va a pagar en efectivo, porque GESA se la va a pasar como nota de crédito a la provincia, y la provincia me va a dar a mí unos bonos que no se los puedo vender ni a mandinga. Pero bueno, en realidad yo genero más energía y cobro por la energía que genero. Bueno, esos son los 4 casos, chicos. Ustedes tienen que decidir cuál de esos 4 casos van a hacer en su casa. Profe, Sí. ¿cuál es el caso 2? El caso 2 es ¿cuál es el caso 2? La batería, profe. Caso de uso de batería. El consumo diario. Eso dijo que era el caso 2. Con la radiación mínima a tomar. Cubro todo el consumo. Sí. Bien. Cubro todo el consumo. El caso 1, podríamos decir, es cuando yo saco todo promedio. ¿Se acuerdan cómo hablamos? Directamente los 12 meses de consumo en mi casa, yo tomo el valor promedio, la irradiación tomo el valor promedio, a veces voy a sacar energía de la red y a veces le voy a entregar energía a la red. No está definido el balance de generación entre lo que genero y lo que consumo. No hay un balance, ni me importa el balance. Yo sé que una parte la consumo, de la que consumo la genero y otras no. Otras me la da EGESA. Ahora, cuando yo digo no, todo lo voy a generar yo ahí soy limpio. Soy ecológicamente limpio porque no emito dióxido de carbono. Por supuesto, tengo que garpar la EGESA, pero si igual ya cumplo de ser una familia que no tiene huella de carbono en el aspecto del consumo de energía eléctrica. Punto. El caso 3 es que yo, GESA, no le tengo que pagar un mango porque genero lo suficiente como para equilibrar el valor de las tarifas. ¿Sí? Genero un poco más. Y el caso 4 es que yo ya soy un generador. Decidí cuánto le voy a vender todos los meses GESA. Entonces pongo un montón de paneles para generar más. Esos son los 4 casos. Ustedes tienen que decidir y escribir claramente cuál de estos 4 casos van a utilizar en su casa. El que sea, que esté justificado, yo lo considero perfecto. Otra cosa, no. ¿Sí? Cosa que nos entendamos qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguna duda? Profe, y en el caso 4, usted dice que puede ser generador, o sea, venderle a EGESA. Nosotros ahí, ¿cómo tendríamos que tomar la cantidad de paneles o esas cosas? ¿Cuánto querés generar? ¿Cuánto le querés vender a GES? ¿Cuánto Tendría que, espacio tenés en tu casa? tendría que ser el doble que yo o por ejemplo, EGESA me vende a mí todo lo que yo consumo, pero yo le vendo a EGESA, ¿a eso se refiere? ¿O yo No, no, produzco no, mi no, no. generación y también le vendo a EGESA? Ese no es el caso 4. El caso 4 es yo soy generador. Ponele que vos gastés 100 kilos al mes promedio. Yo le vendo a GESA 300 kilos al mes. Entonces tengo que generarme los 100 que yo uso más los 300 que le quiero vender a GESA. Ah, bien. Bueno, gracias, profe.
Yo decido cuánto le quiero vender. Soy generador. Podés venderle 1 kilowatt por mes. O le podés vender lo que... ¿Cuál es el límite en ese caso? El espacio físico. Porque si vos consumís 300 kilowatts, necesitas 50 paneles, ponele. ¿Dónde lo ponés? ¿Hay lugar como para poner todos esos paneles? ¿O 40 paneles? ¿Tenés techo como para 40 paneles? 2 por 1, 2. Tiene 2 metros cuadrados cada panel. Suponete. 40 paneles, 4 por 2, son 80 metros cuadrados. Tenés que tener techo por 80 metros cuadrados para poner paneles para consumir tu propia energía, lo que vos consumís. Entonces, ¿tengo espacio? El otro tema, ¿ustedes han verificado dónde van a poner esas cosas? El termotanque solar y los paneles solares, ¿tienen lugar? ¿Cuántos metros cuadrados tienen? ¿Orientado hacia qué? ¿Hacia el norte? ¿Ese faldón de techo? ¿O el techo es plano? ¿Cómo está la cosa? ¿Han analizado la ubicación? Todavía nada. Entonces, eso también, en una vista aérea, que se puede ser por Google Earth, se ve la casa como está con respecto al norte y los techos, como para ver cuál es el que me conviene usar para poner todos los paneles y para poner el termotanque solar. Tengan en cuenta que en mi casa, por ejemplo, tengo un drama. Yo quiero poner fotovoltaica, pero no puedo así nomás. Tengo la cumbrera del techo de 2 aguas de arriba, orientada norte-sur. ¿Cuál es el problema que tengo? Espacio físico, profe. No, me sobra. Tengo la cumbrera del techo a 2 aguas, un techo de 2 Sí. aguas. La cumbrera del techo, la parte del No tiene orientación de posición. norte-sur. ¿Cuál es el problema que tengo? No tiene orientación al norte para los paneles. Correcto. No tengo orientación norte, o sea, tengo que poner por lo menos un inversor con 2 entradas MPPT para que me controle cuando genera de este lado, que suponete que da al a la mañana, estos trabajan, pero estos de este faldón no. Entonces, al no trabajar esto, el MPPT tiene que estar conectado todo de este faldón para que corte y no me caiga la generación de este sector. Entonces, es como 2 grupos de paneles, porque la mitad del día me va a generar este grupo y la otra mitad me va a generar este grupo. Guarda, ahí en vez de 20 paneles o 30 paneles o 40 paneles, tengo que poner 80 paneles, tengo que poner 40 de este lado y 40 de este otro, porque estos van a trabajar mientras el sol le da a estos. Pero después del mediodía, bueno, al mediodía van a trabajar todos, pero después del mediodía van a empezar a dejar de trabajar estos, porque es teja española y es una teja con alta pendiente. Entonces, tal vez tenga 2 horas que funcionan todos los paneles, pero en realidad van a funcionar partido. Sí. ¿Y no se puede poner no habrá una estructura liviana como para poner todos los paneles en línea recta sobre su casa? Todo es Construir posible. liviano, Todo no es sé, posible. algo. Todo es posible. Yo no lo haría, nada más. ¿Por qué no lo haría? Y porque queda como una defecio arriba, un techo sobre techo prácticamente. Y aparte tenemos otro problema más. Al despegarlo del techo, lo pones a merced del viento, al panel. Porque lo pones como si fuera una, qué sé yo, una vela de un velero. Lo pones al aire, al viento. En cambio, pegadito al techo le cuesta más al viento despegarlo del techo y las fuerzas que se ejercen sobre el panel por la acción del viento son menores. Viento norte acá, te agarra los paneles, que los pones así como vos decís, y más vale que la estructura no es livianita, tiene que ser una buena estructura porque se lo va a llevar al diablo a todo, estructura, paneles, todo junto se lo va a llevar. Hay que ver algunos detalles, esos detalles también hay que... Profe, Sí. Sí, eso lo habíamos planteado con los chicos cuando charlamos el otro día, el tema de que se va a presentar, cuando vayamos a hacer como una auditoría a las casas, el tema de los techos. Vamos a tener techos a una sola agua, a 2 aguas, y la orientación no va a limitar en algunos casos porque vamos a poder o no trabajar sobre ellos. Eso sí lo habíamos planteado sobre, y el tipo de techos que tienen, sobre todo, si pueden resistir el peso, por ejemplo, de los paneles, que no es mucho, pero también el del termotanque, que eso ya influye también un poco.
ver la estructura, eso lo habíamos charlado porque va a presentarse como inconveniente si es que es necesario hacer modificaciones y esto el dueño está dispuesto a hacerlas. Yo recomiendo en ese caso, el techo en realidad de los paneles solares no van a generar una modificación de techo, a menos que el techo que está abajo es una porquería, está pésimamente hecho. Porque todos los techos estos se calculan con una sobrecarga, lo de chapa, ¿no? Fundamentalmente se calcula con una sobrecarga de 100 kilos por metro cuadrado, 80 kilos por metro cuadrado. ¿Cuánto pesa un panel solar? 5 kilos, pero ocupa 2 metros cuadrados, no puede pesar para lo que está diseñado un techo. Ahora, si lo hizo uno que puso una viguita cada metro y medio, un perfil C cada metro y medio, y ahí, querido, eso lo hizo ojímetro, pero no lo hizo como tenía que hacerlo, como para que haya una persona arriba del techo y no se hunda la chapa. Y Claro, generalmente no hay problema para fotovoltaica, sí para térmica. sí. Para poner, para eso, para poner un termotanque solar sí van a tener problemas. Tenés que usar una cumbrera, reforzar la estructura, no sé qué tendrás que hacer, pero lo tenés que Me hacer. pasó una vez, profe, de que el techo era de estas chapas de hormigón armado, no es hormigón armado, esa que son como los tanques, que no me sale el nombre, no me sale el nombre ahora, Cemento. de fibrocemento, el techo de eso, es muy frágil para los pesos, y me tocó otra que era el techo de chapa, pero el perfil C estaba cada 2,20 m más o menos de distancia separada. Y ahí se presentaba mucho problema porque el peso mayor iba a estar sobre uno del perfil C, pero el resto quedaba flotando en el aire y había que dar una estructura total para unir esos 2,20 m y que se sujeten y que bueno, y teníamos una pared cerca, la idea era murarlo contra la pared y el resto del... Sobre el otro perfil. Claro, que entonces el peso mayor iba a caer sobre la pared y el perfil C recibía la menor cantidad de peso. Por eso le digo, hay distintos casos que se presentan porque y la orientación la que más por ahí la que cuesta llegar desde este punto. Eso lo planteamos porque puede haber casos que la gente por ahí que vive en los perales, en la viña, vive cerca de los cerros también, hay lugares donde le va a llegar sombra y eso también nos tenemos que ver el estudio de la sombra. Exacto. Sí, todo eso hay que tener en cuenta, pero hay una pérdida de generación de energía por un lado y de temperatura en el caso de los termotanques solares cuando no quedan perfectamente orientados hacia el norte, así que tampoco es debido a muerte, tampoco. Más en una zona de buena irradiación como es Jujuy, no es debido a muerte para el caso de termotanques solares. Capaz que para fotovoltaica sí complique porque reduzca la eficiencia de toda la superficie de paneles que pongamos. Pero bueno, es cuestión de verlo, si se puede o no se puede ponerlo. En realidad se aconseja, o sea, hacer una determinación aproximada de cuál podría ser la pérdida por la mala orientación de los paneles. Pero lo ideal es ponerlo prácticamente sobre el techo, la inclinación tal cual. Y sabemos que esa inclinación tal vez no sea la óptima para la latitud en la que estamos nosotros, porque hoy, qué sé yo, ¿cuál es la pendiente de un techo de chapa? 15%, 15 grados, no 15%, 15 grados. Si es 15 Sí. grados, nosotros estamos en latitud 23 y 24 estamos. No nos falta inclinación, suponiendo que esté orientado el techo al norte. Tendríamos que levantarlo. No tendría mucho sentido levantarlo más para eficientizarlo para invierno con respecto a 15 grados con respecto a 26. No sé si se justifica por 10 grados hacer toda una estructura para levantar los paneles y que queden bien orientados. No sé. Yo creo que no se justifica. Por ahí, en vez de poner 20 paneles, pondría 22, ya, pegado al techo y se acabó la milonga. Nada de complicación, un poquito más y se acabó, para considerar esa pérdida por la desorientación, básicamente, del panel solar. Se puede hacer el cálculo económico numérico, se pueden probar todas las celdas, si no me sobra ¿cómo se llama? Si yo determiné una cantidad de paneles solares y compré
un inversor que tiene un margencito, bueno, pongo los paneles y pruebo. A ver cómo me genera con ese error de orientación. Y si lo veo que necesitaría un par de paneles más o uno más, listo, voy al techo, lo pongo y le digo al señor, mirá, para optimizar esto le tuve que poner un panel más, contalo, me tenés que pagar un panel más, autorizarme y lo pongo para eficientizar la desorientación de los paneles debido a que tu techo está armado para cualquier lado. Y se acabó la milonga, eso es todo. Sí, esos problemas vamos a tener en todos lados, ¿no? Bueno. Bien. Bien, profe. Bueno, ¿cómo vamos? Hagamos una cosa. ¿Tienen alguna consulta entre todos? ¿Dudas, inquietudes personales? Para el trabajo, profe, tenemos un montón de consultas. Bueno, comiencen. Yo había hecho también el cálculo de paneles con el video que usted mandó, entonces está todo mal. ¿Qué mandé yo, che? Un video que usted subió de un mexicano, creo. Yo Eso no guié hizo ahí para cálculo. sacar los paneles. ¿Hizo cálculo para sacar? No. No. El que yo le mande es una introducción general, pero no habla de cálculo, ¿no? Si hace cálculo, profe, ¿Sí? sí. Bueno. No, está bien, yo utilicen el método que aprendieron en, ¿cómo se llama? El año pasado. Profe, ¿Mm? entonces para sacar el cálculo de los paneles utilizamos el método que nos dio el año pasado el profe de Solar, esa fórmula. Sí. Ah, ok. No, esto era para entender todo lo global del video, era para entender lo global referido al tema, pero no. Si hace cálculos, no. Menos si utiliza un promedio, pues no sirve. O sea, yo lo que quiero que ustedes entiendan cuáles son las formas, que no son todas iguales, que primero hay que fijar cuál es la posición del cliente respecto de la generación. Tengo un fellow Gister, ¿quién es? Bueno, ¿qué otra duda más hay? El tema de la energía solar térmica, ¿cómo lo resolvieron? ¿Qué dudas tienen? Y profe, la verdad Profe, que yo todavía no terminé con el fotovoltaico, así que ni siquiera comencé con el térmico. Bueno, escúchenme una cosa. Hacemos así, yo estoy acá, corto el video, ustedes hagan el trabajo práctico y peguen el grito si tienen dudas y si van a mostrar qué es lo que hicieron, ¿sí? Tenemos profe, tiempo hasta las 7 de la tarde. profe. Son las 4:25, tenemos tiempo hasta las 7 de la tarde. Hacemos consultas y el que haya terminado con una etapa del trabajo práctico muestra, ¿sí? Y lo compartimos. Bien, profe. ¿Listo? Ok, profe.
Profe, Ok, profe. ¿Alguien quería consultar algo? sí, profe. Entonces ya llené los 2 cuadros de lo que es la Sí. parte de solar, el termotanque. También tenemos que hacer también, como hicimos la parte de fotovoltaica, con el tema del consumo. Sí. De ahí evaluar el consumo más desfavorable. Lo más importante, Arjona, es que pongas en el cuadro, determines la capacidad del termotanque solar. Punto 1. Sí, Y en el otro cuadro manejes lo que es el consumo de agua de la casa. sí. Eso es todo. Estamos, y bueno, a partir de ahí definás qué termotanque vas a poner, qué marca, cuánto sale, la mano de obra, los materiales, todo. Ah, bien. Haga la evaluación de cuánto va a costar el trabajo, como si fuera un cliente, ¿sí? Bien, profe, lo único que yo le quería preguntar, usted puso en el cuadro en pérdida de cañería no aislada más o menos de 15 litros, puso. Bueno, eso ya es más complicado porque depende de la distancia que haya entre el termotanque solar y la ducha o el grifo último donde va a salir el agua caliente. Si por ahí yo tengo el tanque en una vivienda de 2 dormitorios del IBU, yo sé que el tanque está a 3 o 4 metros del uso, 3 metros. ¿Me Sí. entienden? Entonces está muy cerca. Ahí con 5 litros sobra. Pero si Ah, estoy listo. a 15 metros, ya la cosa cambia. Tarda bastante el agua. Y por eso les dije, y fui claro, si ustedes tienen duda de cuánto tarda para poner la cantidad esa, váyanse al baño, ¿sí? Prendan el calefón y abran la canilla con un tacho de 10 litros abajo y con el dedito ahí. Cuando empiezan a notar que el agua ya entra caliente, sale caliente por la canilla, cortan y miden el volumen de agua. Mientras tanto, desde el momento que abrieron la canilla, hacen funcionar el segundero de un reloj, de lo que sea, y calculan el tiempo. Entonces, en función del volumen de agua que entró en el tacho, si fue 1 o 2 tachos, lo tuvimos que vaciar, qué sé yo, ya lo marcamos previamente, yo ya determino el volumen dividido el tiempo que tardó en llegar el agua caliente al dedo donde yo estoy tomando la temperatura, yo ya tengo el volumen de agua que tengo que tirar cada vez que se me enfría la cañería. ¿Estamos? Sí. Y eso no es un invento, eso es prácticamente como sacar ese valor. Así que lo pueden hacer, no es tan complicado. De última, si tarda mucho, van a llenar 2 o 3 tachos de 10 litros. Bueno, marquen los 10 litros en el tacho con el que lampasean en la casa, marquen los 10 litros. Y bueno, el primero pasó, ya son 10 litros. El segundo pasó, supongamos, son 10 litros. Y el tercero, no, tenía 10 centímetros. Bueno, esos 10 centímetros, mídanlo con el mismo elemento con el que midieron los litros que entró, el medidor de líquido para cocinar, que tienen todo en la cocina, seguro, porque las mami seguro que deben tener, y si no piden prestado a la vecina, qué sé yo, de paso charlan un rato, y determinan cuánto es ese volumen. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Profe, ¿Algo más? Sí, ¿me escucha? Mazo. ¿Podría leer el proyecto que mandé para ver si voy bien orientada? Lo estamos haciendo en un pequeño grupo, somos 4 o 5 personas. Le falta, ya noté las recomendaciones que dio ahora, así que eso lo voy a tener en cuenta, lo vamos a tener en cuenta. Pero es para que lo vaya leyendo, lo vea, por favor, profe. ¿Por dónde lo mandaste? Donde dice trabajo práctico número 1, Uh-huh. por ahí lo entregué. ¿En Classroom? Sí, Bien. 2 presentados. A ver. Andrea Herrera y Milena Cutili. sí, es lo mismo, profe. Ah, ¿son iguales? Sí, y también está Nelson y Carlos Flores. No lo tengo. Bueno, pero es el mismo. Ah, está bien.
forman parte del grupo. Sí, Bueno, después pónganlo bien clarito en la primera página. sí, profe. Nombre del proyecto. Es medio larguito, igual después cuando regresemos me avisa. Bueno, yo lo leo y cualquier cosa, abro el micrófono y te llamo. Bueno, profe.